Bueno, ahora sí, buenas tardes oficialmente. Quiero agradecerle al doctor Eduardo López, que seguramente lo deben haber visto en los medios mucho estos días, con lo cual la presentación de igual formalmente la voy a hacer. El doctor es un brillante infectólogo con amplia experiencia. Trabaja en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, es el jefe del Departamento de Clínica Médica, ¿no, Eduardo? Ese es Sí, el Departamento de Clínica CAR. Médica. Sí. Y lo convocamos para tocar un tema absolutamente sensible para nosotros en este momento, como para toda la sociedad, pero tal vez para los anestesiólogos sea un poquito más sensible porque estamos más expuestos a esta nueva enfermedad. Nos preocupa, estamos y nos ocupamos mucho. Desde la Secretaría Científica y desde la Comisión Directiva hemos sacado algunos lineamientos que los hemos difundido por las redes sociales, y están los impresos que ahora vamos a traer para quien no tenga en su lugar de trabajo pueda llevarlo. Y le cedo la palabra al doctor López. Bueno, buenas tardes. La verdad que gracias por invitarme. Siempre es bueno charlar con lo que alguna vez nos anestesiaron, diríamos, ¿no? Así que, bueno, les comento un poco en general cómo estamos y les voy a dar algunos datos. Este es un virus que aparentemente el reservorio natural es el murciélago, como casi muchos de los coronavirus, pero en general la homología genética del coronavirus que tiene el murciélago es 80% de la homología del que nos está infectando como hombres, como la humanidad. Entonces necesita aparentemente pasar por un mamífero intermedio para lograr que le agregue la homología para poder adaptarse básicamente al receptor humano. En el caso de cuando fue el SARS, no sé si ustedes se acuerdan, se utilizó, diríamos, un pequeño animal que es un mamífero muy apetecido, diríamos que logró tener esa homología. Y en el caso del coronavirus del Medio Oriente fue el camélido, básicamente más que los camellos, los dromedarios, que lograron adaptarse para infectar al hombre. Dentro de este contexto, los coronavirus, hay 3 o 4 coronavirus que dan los resfríos comunes, los resfríos de invierno, que seguramente casi todos nosotros lo debemos haber tenido. Este coronavirus, el que ustedes ven acá, tiene una característica, para que me voy a poner los anteojos, tiene una característica interesante. En general, la clave de este coronavirus, para no abundar en temas, son estas espículas. Voy a tratar de encontrar el puntero. Bueno, estas espículas que ustedes ven en rojo, estas son proteínas, que es una proteína S, es una proteína estructural que es una glicoproteína, y es la que permite, diríamos, que tiene 3 estructuras, es una proteína de fusión. Gracias. Ustedes saben que los gallegos nos cuesta trabajo, la tecnología no es fácil, entre esto y esto nos cuesta. Y es una proteína de fusión, diríamos, que mediatiza, diríamos, la adherencia y la penetración dentro del huésped receptor. Estas proteínas, que son como espigas, digamos, tienen un mecanismo de evolución en esto que no vale la pena mucho comentarlo, pero es muy parecido a lo que a veces pasa con las proteínas de fusión del virus sincicial respiratorio, salvando las distancias, ¿no? Que tiene una etapa de prefusión y la proteína se va transformando a medida que va penetrando dentro de la célula huésped. De esa proteína de fusión hay una porción que usted la ve aquí en verde. Esta es la proteína de fusión, diríamos, que se une a un receptor que es muy conocido por todos nosotros, que es la enzima convertidora 2 de la angiotensina, que en realidad está presente en muchos lados, pero específicamente por el coronavirus está presente en el tracto respiratorio inferior y presente también
en el tubo digestivo. Por eso algunos individuos hacen cuadro de diarrea 1 o 2 días antes de empezar con el cuadro respiratorio, o a veces concomitante. El otro tema interesante es que este receptor, diríamos, está presente básicamente en el tracto respiratorio más bien inferior y no está presente en el tracto respiratorio superior, sobre todo en nariz. ¿Y esto qué significa? Que los individuos tienen poca coriza o rinorrea antes de empezar. Si ustedes miran el receptor, por ejemplo, del virus de la gripe, que es el ácido ciálico o el ácido neuramínico, diríamos que ese es el receptor, por eso es la enzima neuraminidasa del virus, de la gripe. Pero este receptor de ácido neuramínico está presente de la nariz hasta la última parte del respiratorio, por eso la gripe comienza habitualmente con catarro de vías aéreas superiores. En cambio este comienza habitualmente con tos. Bien, este es el cuadro mundial, esto es al día del 3, ya hoy está espectacular, pero fíjense ustedes, todo a distintos tamaños habla de la cantidad de casos que tienen, esto es de más de 10.000 casos, como es el caso de China, diríamos, fíjense ustedes la cantidad de casos en Europa y demás, diríamos, y acá está América, donde Argentina hoy tiene 31 casos, les voy a contar rápido lo de Argentina, 31 casos, pero hoy empezó la luz amarilla intensa, porque hay 3 casos de contactos estrechos. Desde el punto de vista técnico, cuando ustedes tienen que le va aumentando los casos importados, ¿me explico? Campo que veronea solamente en la Polinesia o en las Islas Seychelles, por ejemplo, ¿no? Junto con los pediatras que habitualmente lo hacen en la salada, ustedes van aumentando los casos importados. Y uno dice, bueno, tenemos 17 importados. Che, 17 importados, vamos a cerrar las escuelas, ¿no? Tenemos 21 importados, vamos a impedir digamos, las reuniones, partidos de fútbol. Yo en general no me preocupa mucho porque ser hincha de San Lorenzo es casi un lamento, pero bueno, aguantamos. Porque a medida que usted aumenta la base de importados, aparece el segundo escalón, que son los contactos estrechos. Y el contacto estrecho no es la mujer, obviamente la mujer, diríamos, pero puede ser un amigo, puede ser un individuo que entre en contacto con uno más de 15 minutos a una distancia menos de 1,80 m. Entonces, cuando aparecen los contactos estrechos, casi el salto a aparecer autóctono es un tema de tiempo. ¿Está bien? Argentina hoy tiene los primeros 3 contactos estrechos. O sea, todavía no hay circulación comunitaria del virus, pero está ahí nomás. Y esto es la luz amarilla que yo les comentaba. Ustedes saben que esto, digamos, lo saben todos, el gran precursor fue China, diríamos, y China tuvo una peculiaridad, digamos, por capacidad, densidad poblacional en una población, porque no se detectó a tiempo el virus y porque el sistema de salud no estaba preparado. O sea, después yo le doy en general, cuando ustedes tienen una enfermedad epidémica, vamos a suponer que lo que pasó en China, epidémica, diríamos, de alta cantidad de población en corto tiempo, el sistema de salud colapsa. No hay manera como aguantarlo. O sea, si nosotros tenemos 10.000 casos por año de tuberculosis, pero lo distribuimos en 12 meses, son 1.000 casos por año, por decir algo. Pero si nosotros tenemos 5.000 casos de tuberculosis en 2 meses, colapsamos. Ese es el concepto de lo que pasó en China. Por eso los famosos hospitales de un día. ¿Por qué? Los internaban en hospitales comunes y se les infectaban los tipos que no tenían que infectarse. El que está internado por una cardiopatía o por un infarto o por tratamiento oncológico. Eso fue lo que pasó exactamente en China. Bien, y esto es la situación mundial. Miren ustedes qué interesante. Todo lo que ven en azul es China. ¿Está claro? Sobre 119.000 casos y son 122, 104 países. Yo todavía estoy preguntándome, diríamos, ¿cómo es posible que la OMS no haya declarado una pandemia antes, cuando con 30.000 casos de ébola declaró la pandemia en ébola y afectó 5 países nada más? Pero bueno, así es la vida. Y estos son los casos extra China, que fíjense ustedes que es muy poco, pero eso básicamente es Europa, la mayor cantidad de casos de ahí. Y si ustedes analizan cómo se distribuye en Europa,
básicamente ustedes, fíjense que la mayoría de esto es Italia, ¿eh? Que es el país que lidera, segundo lugar España, tercero Francia y ahí nomás pegado Alemania. Tiene pocos casos Inglaterra, pocos casos Bélgica y pocos casos los Países Bajos. Bien, en general, ¿cómo se disemina este virus? Porque ahí vamos entrando un poco en lo que a ustedes les interesa, porque por ahora nadie va a ir a China, diríamos en general, y nadie va a ir a España o a Italia porque tenemos un miedo espectacular que nos agarremos algo. Esto es un virus que se propaga principalmente de persona a persona, ¿no? Y son las que tienen contacto estrecho entre ellas. Estos son 6 pies de distancia. No hay ningún profesional de la salud que tenga mucho más allá de 60, 70 centímetros de atención de un paciente, llámese como se llame. Se elimina por gotita respiratoria. Yo me imagino intubando un tipo de anestesista, diríamos el riesgo de gotita respiratoria está, y esta puede llegar a la boca o a la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente entrar a los pulmones a respirar. Y el mecanismo este, que es maravilloso, el toser y el estornudar, tiene 2 mecanismos extraordinarios. Fíjense ustedes, cuando uno estornuda o tose, tiene posibilidades, según el virus, 2 mecanismos de eliminar. El mecanismo más común es este que ustedes ven acá, gotas gruesas de 5 micrones que viajan en forma balística a través del aire. ¿Forma balística qué significa? Significa que la bala no va derecha, sino la bala tiene una parábola y cuando uno tose o estornuda hace la misma parábola, diríamos con distintos puntos de inflexión dentro de la parábola. Estas gotas, que tienen alrededor de 5 micrones, caen sobre ropa, manos, superficies porosas o no porosas y afecta al tracto respiratorio. ¿Está bien? Y luego, este es el mecanismo que tiene básicamente el coronavirus hoy en día. Hay otros virus que pasan desapercibidos porque nos parece que son normales, que es por ejemplo el de la gripe. El de la gripe tiene 2 mecanismos. Usa la gota de 5 micrones, pero tiene unas pequeñas gotas, menos de 5 micrones, que van en el aire en forma de una nube que queda suspendida en el aire. Por eso la gripe es muy eficiente que se transmite a través de los tubos de ventilación o del aire acondicionado. Entonces, en cambio, el de la gota gruesa, el flujo de aire acondicionado no le molesta porque en general rápidamente cae a 1 metro, 1,5 metros o 80 centímetros. ¿Entienden este concepto? Este no es un concepto menor, digamos, yo creo que este proyecto impacta en el tracto respiratorio inferior y superior, el tracto respiratorio inferior, porque son muy pequeñas, entonces se diseminan a distancia y penetran muy fácil porque son muy pequeñas al tracto respiratorio inferior. Un mecanismo parecido, pero con mucha menor eficacia y eficiencia, que es el virus de la gripe, que es uno de los virus más eficientes para contagiar, diríamos, es sarampión. Sarampión tiene básicamente esto, pero tiene algunas gotas finas que también usted las puede llevar en el aire. Se discute si la varicela, ya que está le cuento todo el repertorio, si la varicela tiene este seguro y algunos discuten si tiene esto, porque se publicó hace un par de años, 3 años, un caso de varicela a través de los tubos de ventilación de la refrigeración, del aire acondicionado, en otra sala donde no tenían casos de varicela. Dicho esto, para que ustedes vean la capacidad que tienen los virus, diríamos en este sentido, de cómo impactan. Bueno, ¿cómo se propaga? Y acá viene un tema muy interesante que todavía la biblioteca no lo ha contestado, que es ¿quiénes son los individuos que más contagian? Los individuos que más contagian son los individuos enfermos, los que tienen el virus. ¿Está bien? Porque eliminan alta carga viral. Después les voy a contar en qué momento es la mayor carga viral, digamos. Pero se especula si puede haber algo de propagación antes que las personas presenten síntomas y también se especula si los asintomáticos pueden transmitir el virus. ¿Está bien? Después lo vamos a ir discutiendo. Bien, esto es un poco para que vean, vieron que ustedes vieron
el tema del este mercado de seafood, de comida de fruto de mar, por ejemplo, ¿cómo fue? Es muy interesante. Este es el primer arranque de casos. Este primer arranque. Cuando lo contó, el oftalmólogo no dieron pelota y siguieron apareciendo casos. Pero ustedes miren qué interesante. Estos son jóvenes, eran individuos jóvenes, ¿está bien? Que fueron al mercado, relación concreta con el mercado, ahí estaba el pangalín y todo lo que ustedes conocen. Y después de esto, arrancó terriblemente la pandemia en China. ¿Lo ven? Esto es todo China. Y acá no estaban los jóvenes infectados que no morían. Empezaron a morirse porque empezaron a afectar individuos con factores de riesgo o con mayores de 60 años. Y ahí fue como la epidemia se diseminó. Si ustedes quieren hacer homología al virus de la gripe, que a mí es un virus que a mí me parece que es extraordinario, es el virus más piola del mundo, tenemos que hacer ganar mucha guita a los laboratorios porque hay que hacer la vacuna todos los años, es que los jóvenes, esto es contagio en el seafood, pero estos jóvenes transmitieron persona a persona hacia la comunidad en general. Esto fue el mecanismo. Vamos a hablar un poquito de la clínica rápidamente. Esto, bueno, está en inglés porque siempre hay que saber inglés para subsistir. Hay que ser bilingüe. Esto ya es un clásico, ¿no? Esto es lo que es clásicamente un individuo, día por día. ¿Está bien? El paciente comienza con fiebre, puede experimentar un poquito de fatiga, dolor muscular, y la tos es seca, no es una tos productiva. Hasta dicen que es seca áspera. Digamos, puede haber a veces diarrea o a veces náusea 1 o 2 días por el receptor intestinal que comentamos. Entre el día 5 y el 8 es donde aparecen las complicaciones. El tipo se siente bien. Después le voy a contar una variable que hay en España, que es muy interesante. Entonces, esto es, el 95% de los trabajos son chinos. 95% de los trabajos son chinos. Esto es importante porque son los que tuvieron la mayor experiencia y España está recién empezando a producir y los italianos están tratando de agarrar a los que se salvan nada más y que no han publicado nada todavía. Pero para que ustedes tengan una idea, en estos 3 días es los días más importantes, ¿está bien? Y un porcentaje de individuos desarrolla el síndrome de distrés respiratorio tipo adulto, característico, cuando vean las placas se van a dar cuenta, y un 5% de estos individuos hacen shock séptico, fallo multiorgánico y fallo respiratorio agudo, severo. ¿Está bien? Y el día 10, entre 8 y el 10, donde la mayoría en China entran en el asistencia respiratoria mecánica. En España también hay un fenómeno un poco distinto. Yo ya tuve una teleconferencia con un médico que trabaja en Madrid, 1 hora y cuarto, porque me comentó algunas cosas, yo quería saber algunas cosas. Ellos están viendo que hay un grupo de adultos jóvenes que le hacen fallo respiratorio agudo con síndrome de arteria respiratoria tipo agudo en los primeros días. O sea, son individuos que requieren rápidamente respirador, pero en general se recuperan todos. En cambio, estos individuos en China, según la edad que tenían es donde está el mayor incidencia de datos. De muerte. El periodo de incubación es de 2 a 14 días, hay un reporte a 19 días, pero nosotros tomamos el que dice la OMS de 14 días por el tiempo de cuarentena, ¿está bien? China tuvo al febrero 11, tuvo 73.000 casos para número redondo, de los cuales confirmaron por PCR, o sea, confirmaron el diagnóstico de COVID-19 en el 62% de los casos. Hubo 22% de casos sospechosos que se descartaron y este grupo de casos diagnosticados fue cuando China decidió no sigamos confirmando el diagnóstico y en función de la experiencia que tenemos con la clínica y la radiología, como hicimos con la pandemia de 2009, esto es un virus, esto es el COVID. Y casos asintomáticos, esto es importante, sobre todo por la profesión de ustedes, hubo un número interesante que cuando se hizo PCR, solo el 1% tenía el virus en la garganta o en el esputo. ¿Está bien? O sea que los asintomáticos es posible que haya, pero aparentemente no todos tienen, por lo menos en el momento que se cultivaron, el virus en la garganta. Quiere decir,
como mecanismo transmisor el asintomático es bajo, porque porta poco el sincicial, el COVID-19. No se sabe la etapa porque fue tomado al azar. Ahora después tenemos otro. Los menores de 19 años prácticamente nada, 2,94% de los casos, diríamos, y prácticamente no se murió nadie en los menores de 19 años. En menores de 9, acá está menores de 19, pero cuando ustedes parten hasta 9 años o arriba de 9 años, los menores de 9 años hicieron todas formas benignas, ninguno requirió oxigenoterapia y todos se curaron. O sea, los chicos, perfecto. Las personas mayores de 30 años representaron la gran mayoría, 86%, y el 81% de la muerte ocurrieron mayores de 60 años. Quiere decir que si uno tiene que implementar medidas para evitar que esta gente se contagie a esta edad, tiene que hacer medidas de distanciamiento social. No hay ninguna otra alternativa y ser estricto con este cumplimiento. Acá tienen las edades, mayores de 80 al 3%, de 30 a 79, 87%, de 20 a 29, 8%, y después lo que yo les comentaba de los menores de 19 años y menores de 9 años. ¿Y cómo clasificaron a estos pacientes? Ellos hablaron neumonía leve, evolución leve del COVID-19 sin neumonía o neumonía leve. O sea, el individuo no requería ni oxígeno, ni requería terapia intensiva, y que en la radiografía o en la tomografía la neumonía no estaba o era leve. El severo es el que hay que lidiar habitualmente, que es frecuencia respiratoria más de 30 por minuto, saturación menos de 93 y infiltrados pulmonares más del 50% en los campos pulmonares. Y el crítico, fallo respiratorio, shock séptico o fallo multiorgánico, este grupo no es el que preocupa, porque este es un grupo que prácticamente es resorte exclusivamente del terapista y son individuos con mucha gravedad. Y acá tienen ustedes cómo se manifiestan. La mortalidad de los pacientes críticos, que es muy poco, pero es la mitad, 50%. O sea, el individuo que está con fallo multiorgánico se muere la mitad. En mayor de 14 años es 14%, 15%. En mayores de 70, 8%. En mayores de 60, 5%. Y prácticamente debajo la mortalidad es muy baja. ¿Está bien? Entonces, si uno analiza esto, es obvio que el adulto mayor hay que manejarlo con los americanos dicen astringencia, o sea, con una mayor énfasis en este tema. Acá tiene una placa típica, que es el típico líquido en pulmones, síndrome de dispersión respiratoria tipo adulto. ¿Lo ven? La imagen que tiende a ser de vidrio esmerilado es típica, no sé si la alcanzan a ver, pero es típico, es como si tuviera un vidrio medio opaco, ¿no? Esto es típico, que hay líquido acá en ambos pulmones. Esto es lesión de los vasos pulmonares con edema pulmonar vinculado a la patogenia de este virus. Y acá tienen, miren ustedes, esto es casos no severos, que si uno no hiciera tomografía, la placa uno pasaría desapercibido, ¿no? Sin embargo, miren ustedes los pulmones, y esto es un caso severo donde prácticamente no sabe dónde respirar, y esta es casi una placa patognomónica del síndrome respiratorio tipo adulto. Lo que hace este virus es una enorme producción de citoquinas, una gran respuesta inflamatoria, diríamos, que prácticamente le produce, diríamos, al pulmón, diríamos, no lo deja respirar. No hay infiltrado de neutrófilos, no hay infiltrados importantes de linfomonocitos, sino básicamente todo es lesión reactiva de exudado y líquido pulmonar. Acá tienen un paciente de 52 años que requirió asistencia respiratoria. Fíjense ustedes la evolución de las radiografías, y esto es 19 días después de la radiografía. Quedan con algún grado de fibrosis pulmonar, nadie sabe qué pasa a distancia con respecto a esto. Los pediátricos ven muy rápido, les voy a contar los datos más interesantes. Contacto con casos confirmados, los pediátricos, convivientes 70%, exposición en área, o sea que en la zona donde vivían había casos, 20%, y una excursión en un ómnibus para ir a visitar una granja, otro 10%. Y el diagnóstico con PCR tarda de 4 a 48 horas. En la Argentina esto se extiende
a 3 días. Si te enganchás sábado y domingo y feriado, cagamos. El tipo se define si tiene o no tiene él propio el paciente. Esto va a cambiar porque creemos que en los próximos días, hoy aunque les parezca mentira, es un día importante desde el punto de vista epidemiológico. Cuando usted tiene contacto estrecho, es como el cuento de Brecht, ¿no? Ve a tu vecino, es igual. Entonces probablemente se transfiere la tecnología a hospitales de referencia en la capital y en nuestros lugares para hacer el diagnóstico in situ. Pediatría es exactamente igual, las presentaciones clínicas teníamos, y en pediatría empieza a aparecer un problemita. Los pibes no se mueren, evolucionan bien, pero mirá vos, en la muestra respiratoria hasta 22 días siguen positivas por PCR. Entonces la pregunta que se hace, ¿los pibes contagian a los 22 días o lo que encontramos es genoma viral pero no infectante? ¿Está bien? Eso es una discusión que todavía no está dilucidada. Es probable que los pacientes después del día 10 sea genoma viral infectante, porque lo que hace la PCR es una porción de genoma, en el fondo artificialmente la va replicando en cada ciclo, no sé si ustedes conocen, y en un momento, según el número de ciclos, aparece. Cuando el número de ciclos es muy bajo es porque tiene mucho virus. Y cuando el número de ciclos es muy alto es porque no tiene virus. Tenés que, ese es el mecanismo. Bien. Y en materia fecal es mucho peor, ¿no? Entre 6 a 10 pacientes todas fueron positivas de 10 días hasta más de 30. Teníamos. O sea, lo mismo, no se interpreta bien, pero sí se sabe que con este espectro que tienen los chicos pueden no enfermarse, pero probablemente sean transmisores. Por eso la medida, si cierro o no las escuelas, si cierro o no la escuela secundaria. ¿Está claro el concepto? Es por esto. No se enferma grave, pues pueden ser transmisores. Bueno, esto no vale la pena. La radiografía, fíjese usted, ningún paciente pediátrico requirió oxigenoterapia, comparado con los adultos, ¿no? Diríamos, 5 pacientes recibieron tratamiento antibiótico. Usted sabe que en Argentina un antibiótico no se le niega a nadie, igual que en China, y criterio de alta fueron 2 PCR con intervalo de 48 horas. Este no es un tema menor, O sea, yo digo, bueno, anduvo bien, pero tengo operado una hernia, se lo tenemos que anestesiar. ¿Qué le tienen que pedir ustedes al clínico, al infectólogo? Tienen que tener 2 PCR negativas. Acá los chinos pusieron con intervalo de 48 horas, ¿no? Perdón, ¿dónde estoy? Con 48 horas, los americanos dicen con intervalo de más de 24 horas. ¿Está bien? Pero las 2 las piden todos. ¿Está bien? Vamos a esperar que la doctora ponga foto. Bien. Personal de salud. Esto es otro tema. Una gran lesión aprendida. Muchachos, el 3,8 del total de casos de China fuimos nosotros. 1716 de los casos de China, de los 44.000, fueron médicos o equipos de salud, básicamente médicos. Y los que murieron, médicos. 63% fue el gran brote de Wuhan, ¿no? Y el 15% de nosotros fueron casos severos o críticos. O sea, el personal de salud se contagia. Quiere decir que las medidas astringentes de control tienen que ser muy, muy duras. ¿Por qué? Porque si a vos se te enferma críticamente el personal de salud, no hay quien que cuide a los que no hay quien atienda a los que hay que atender. Y esto es un tema muy importante. Nosotros tuvimos ya 2 casos sospechosos o 3, estamos investigando más. Y nosotros dimos consejos muy particulares para cómo manejarnos nosotros dentro de la pandemia, después lo vamos a comentar. Temperatura y humedad. Este es un tema importante que es discutido como siempre, pero vale la pena recordarlo. Los coronavirus son susceptibles a alta temperatura porque su capa lipídica es sensible a temperaturas más cálidas. Acaba de hacer un estudio en España, con temperatura de 27 grados, el virus pierde el 50% de la infectividad. Tampoco es un tema menor. Nosotros tuvimos varias temperaturas de 30, 31, 33, 34 grados, con lo cual es posible que esto ayude. La alta temperatura presenta una actividad similar. Y en condiciones habituales, fíjate usted, a 21 grados y una humedad entre el 50 y el 70%, el virus se reduce un 30 minutos, se reduce al menos un 30%.
y en superficies, diríamos, secas, como guantes de láctea, esponja, aluminio, según la cepa, y en material seco se hace no infectivo. O sea, tenemos algunas variables que son interesantes en este aspecto, diríamos, ¿no? La luz solar, sí, doctor. Ahora va, pero pues estudié de memoria, espera un poquito, ahora va. Es interesante eso, porque eso es una medida que hay que analizar. La luz solar reduce la vida media del virus a 2 minutos y medio. ¿Por qué? Básicamente por la luz ultravioleta. Es un virus altamente sensible al ultravioleta y al pH ácido, por eso la enfermedad gastrointestinal es muy poco frecuente. ¿Está claro? La sobrevida de 4 a 10 grados centímetros sobrevive a esta temperatura largos periodos de tiempo. Sobrevive a temperatura de menos 20, o sea, el frío lo conserva. A más de 30 grados inactiva rápidamente, así como la relativa humedad a 80%. Esto en general depende, ahí viene la pregunta, de dónde caiga el virus. Se cae sobre superficies duras no porosas, como puede ser el vidrio, como pueden ser los elementos de plástico, picaportes y elementos de acero, mesadas de quirófano, por ejemplo. El virus dura mucho tiempo, dura hasta 24 horas. Si yo le paso agua a lavandina, se inactiva en 1 minuto. Ergo, no se puede entrar a quirófano si las superficies duras no porosas no tienen adecuado, garantizado el lavado con agua lavandina. ¿Está bien? Esto es muy interesante, también está en inglés para practicar, diríamos. Esto es un estudio que se hizo en Singapur, pero es muy lindo. Estudiaron 3 pacientes. ¿Qué hicieron? Estudiaron dónde el paciente, en el aislamiento del paciente. Es un aislamiento con antecámara, ¿está bien? Con antecámara. Hasta ahí estamos. Estos 2 pacientes, el A y el B, los estudiaron luego de limpiar la habitación. ¿De acuerdo? Con una limpieza con hipoclorito de sodio de isocianurato, que es una sal de hipoclorito de sodio. ¿Está bien hasta ahí? Y al paciente C lo estudiaron a ver qué pasaba antes de limpiar, antes de la limpieza de la mañana. ¿Está bien? Todos tenían grado moderado a leve de la enfermedad. Y fíjense ustedes, estos 2 se estudiaron después de la limpieza. Y a después, antes de la limpieza. Y miren ustedes, para que ustedes entiendan los ciclos de la PCR. Tenían 31 y 32, bastante parecidos, y 25. ¿Quién tenía más carga viral? El de abajo. Con menos ciclos dio positiva, ¿está claro? Más cantidad de virus. Miren qué pasó. El A y el B, luego de la limpieza de la habitación con hipoclorito de sodio, no se encontró genoma viral en ningún lado. En ningún lado. ¿No? En el C se efectuó el estudio antes de la limpieza de habitación y se encontró genoma viral en distintos lados, incluyendo la bota de calzado. ¿Qué estudiaron, López? Estudiaron todo. Mesa de paro, panel de control, riel de la cama, botón de llamado del paciente, perilla de la puerta del armario, la silla, el estetoscopio, piso de la habitación, lavado de mano y uso del preservativo. Todo estudiaron y miren ustedes, todos positivos, casi todos. Menos el panel de control y el llamador del paciente. El toilet, que estaba dentro de la habitación, el inodoro y picaporte de las puertas fueron positivos. ¿Qué nos dice esto? Que si no hacemos limpieza intensa de estos pacientes cuando tosen o elevina o cuando caminan para ir al baño, contaminan. Es muy interesante, ¿no? El antecuarto. Lavado de manos, vidrio de ventana, todo negativo. El equipo de protección del equipo de salud, guante ambas caras negativos, tiraban las manos anverso y reverso, y frente de protección del barbijo 95 negativo. Antiparras negativos. Quiere decir que ¿dónde apareció el problema? Donde está el paciente tosiendo y moviéndose. ¿Está claro? No fuera. ¿Qué significa esto? Que el distanciamiento social o la presencia de una puerta a uno le da seguridad. No sé si voy muy rápido o me entienden. Va bien, perfecto. Bueno, este es infectologio para joder un poco al anestesista, ¿no? Bueno, que esto es más difícil de entender. Estos son la carga viral. Ustedes miren un tema. El mayor pico de la carga viral está entre el 3.º y 6.º día. ¿Lo ven? Pero miren ustedes que a veces las cargas virales
no dependan de la gravedad del paciente. Este es un paciente, creo que es el P, exacto, el P, este estuvo en terapia intensiva. Pero el paciente, por ejemplo, D, no estuvo en terapia intensiva. Y la carga viral, que uno lo mide por CT, hay una manera de... Usted tiene un CT de 20 y hay una fórmula que te lleva a cuántas unidades formadoras de carga viral vos tenés. ¿Está bien? Entonces, pero se acepta en las publicaciones que un CT... ¿Por qué? Si ustedes necesitan 40 para darlo positivo, es el límite de detección. ¿Está claro? Entonces, si ustedes al número 39 no aparece, ya no hay, se da negativo. Y ustedes ven que es muy variable, ¿no? En general, después del día 12, desaparecen, pero algunos pacientes ven que eliminan el virus, hay genoma viral todavía hasta el día 21. Por eso el concepto de alta es tener 2 PCR negativas. ¿Está bien? Esto lo hizo Japón. Yo atendí, ya estaba curada, una tripulanta del barquito que en Fukuyama, una argentina, que para darle de alta estuvo internada en un hospital, tuvo síntomas, 2 PCR negativas en 48 horas. Esto es el otro tema. Si uno compara hisopado de Fauci y esputo, el esputo tiene un poquito más, miren ustedes, un poquito más de carga viral. Ergo, el esputo es más contagiante por carga viral que el hisopado, que la Fauci. Y ven que en general los picos se dan entre el 3, 4 y 5 o 6 días, ¿no? Ustedes lo ven que el pico se da entre 3, 4 y 5 o 6 días. ¿Está bien? Sí. Ah, perdón, arriba, ¿no? Ah, no, allá atrás, perdón. ¿Existe algún estudio o algo relacionado con nuestros circuitos de mesa de anestesia, válvulas, calzodada y demás con relación a la carga viral de pacientes con COVID? No, pero es lógico, porque estos pacientes nadie se iba a animar a operarlos. No sé, está claro. Llevarlos a quirófano es muy difícil, digamos, porque son pacientes. La mayoría todos los datos que hay de China son pacientes internados. ¿Está bien? No hay estudio en ambulatorio. Esto no hay de los datos que yo tengo, no hay ninguno que haya subido a quirófano. ¿Está bien? Así que eso no lo sé. Lo que sí sé es lo que dije antes. Si es una mesa de plástico o una mesa de metal, hay que lavarlos con agua lavandina. Y acá tienen ustedes la concentración en el tracto respiratorio y el superior y el tracto respiratorio inferior, donde, fíjense ustedes, la carga viral variable, esto llega hasta el día 15. Y acá están correlacionados cómo el individuo empieza. Fiebre, dolor, mialgia, fíjense ustedes, al día 1 hay que ya carga viral en el tracto respiratorio superior, con un porcentaje bastante alto, de 10 a la séptima, 10 a la octava casi, diríamos de RNA viral, o sea, es alto esto. Y acá está este trabajo es maldito, porque muestra que obviamente ven que el esputo da más alto, ¿lo ven? Que esto que está en rojo, que es el hisopado, ¿no? ¿Lo ven? Pero miren qué dice acá. Un paciente tenía positivo el real-time PCR un día antes de enfermarse. O sea, daría la sensación, es un solo trabajo, pero hay que tener en cuenta si estos nietos no contagian un día antes. ¿Está bien? Es una pregunta importante. Esto es un dato que me mandó mi hijo. Mi hijo es el que está acá arriba, que vive en Estados Unidos y es médico, y por error no fue anestesista, sino infectólogo pediatra igual, ¿no? Miren ustedes, esto en rojo es la capacidad de reproducción de la enfermedad. Miren el sarampión, muy alta, ¿no? Rubiola, alta, ¿no? Diríamos. Y esto es el COVID-19, 2,6 a 3 la capacidad de reproducirse. Más que el ébola, igual que la influenza, menos que el MERS, más que el MERS y menos que el SARS. ¿Lo ven? Es interesante, ¿no? Bueno, criterio de alta, que ese es otro tema que vale la pena. Lo voy ya rápido. Paciente afebril sin antitérmicos, mejoría y curación de la enfermedad y síntomas, 2 muestras negativas tomadas con 48 horas. El CDC pide 4 muestras negativas,
2 de fauce y 2 de nasofaringeo con más de 24 horas de intervalo, no sea cosa que me hagan un juicio, ¿no? O sea, duplica la toma de muestra. ¿Está bien? Pacientes asintomáticos. Esa es otra pregunta importante desde el punto de vista de transmisibilidad. La incidencia es baja. Contagian en China 1%. Alemania hizo un tema interesante. Alemania puso 2 aviones militares, se fue a Wuhan y levantó todos los alemanes que vivían ahí y evacuó 116 sin síntomas, edad 5 meses a 68 años con 23 chicos. Y le dijeron, ¿ustedes quieren estudiar eso que están asintomáticos o no tienen síntomas? Y los alemanes dijeron, de los 116, 114 se estudiaron. Si fuéramos argentinos no me jodas, flaco, tengo que ir a laburar. ¿Está bien? Y le hicieron a los dos PCR a cada individuo, 1,8%. Esto fue, el que me preguntó a cuánto tiempo, no sé, fuiste vos, gracias. Esto fue, diríamos, alrededor del día 8 a 10, ¿está bien? De la evacuación. El seguimiento no tuvo ningún síntoma, o sea, esto es categórico, salvo uno que tuvo un mínimo dolor de garganta. Esto está publicado, ahí está la cita, con lo cual, a mí, desde el punto de vista del impacto de la enfermedad, el asintomático no parece ser un individuo de enorme peso dentro de la evolución de la enfermedad, sino son los pacientes que tienen síntomas y que puede pasar desapercibido, que esos no son asintomáticos, son pacientes sintomáticos que dicen, bueno, tengo una angina o tengo un dolor de cabeza o un poco de fiebre y no pasa nada. Casos secundarios, esto es bueno para tener en cuenta. Los casos secundarios, yo realmente pensaba, voy a ser honesto, que iban a ser más altos, que iban a estar en el 30-40%, con una capacidad de un individuo contagiar a 2,5 a 3, tendría que ser más. Sin embargo, hay 2 trabajos. El de los chinos, que es un trabajo más grande, 15%. O sea, los contactos estrechos, familiares, individuos que pasan más de 30 minutos con un caso índice y una distancia menor a 1,80 m, fue 15% en China. Y en Estados Unidos, que el criterio fue muy la palabra astringente no existe, creo que no existe en la Argentina, yo la traduzco del inglés. En Estados Unidos fue todo individuo que no tuvo distancia más de 15 minutos. O sea, por ejemplo, el delivery de la pizza no entra, pero por ejemplo sí entra la mujer que discute con el marido 30 minutos para pedirle guita. ¿Está bien? Fue 10,5%. Parece que la distancia es clave. No solo el tiempo, sino la distancia. O sea, el impacto de casos secundarios no es alto, ¿no? En realidad una misa no es tan alto. Pero sí vale la pena este dato. Estos son casos secundarios por edad, gravedad y casos sin fiebre. El primer problema, los chicos que tenían PCR positiva, muchos no tuvieron fiebre, ¿lo ven? Y la severidad de los chicos baja, como ustedes lo pueden ver acá. Fíjense, menos del 20%. Pero cuando ustedes van arriba de los 40 y 50 años, ustedes quieren, fíjense ustedes, la proporción de casos sin fiebre es muy baja. No, al revés, es muy alta. ¿Esto qué significa? Que en el individuo que está enfermo y tiene mucha edad, la fiebre puede no aparecer o ser poca incidencia. Pero la proporción de severidad es muy alta, ¿lo ven? Y si uno hace un análisis de esta enfermedad, probablemente, como siempre, nosotros estemos viendo el pico del iceberg y no toda el tema. Los pacientes leves a moderados durante las pandemias a veces no buscan cuidados, no se aceptan los diagnósticos porque estamos saturados, pero puede diseminar el virus. Por eso cuando uno dice que la mortalidad es 2% o 3%, 5%, nos falta un verdadero denominador, porque esa mortalidad es sobre casos confirmados, la gran mayoría hospitalizados. Es probable que la mortalidad sea muchísimo menor cuando podamos saber cuánto es la tasa de asintomáticos o de casos leves. ¿Entienden el concepto? Entonces la mortalidad debe ser mucho menor. El otro tema es cuál es el objetivo de las medidas de distanciamiento social, cerrar los colegios. Si ustedes tienen, esperen que vuelva, si ustedes tienen esta curva,
Esta es la curva que colapsa el sistema. ¿Por qué? Muchos casos en corto periodo de tiempo. ¿Está claro? No los puedo manejar. Tengo que respirar el 15%. Imposible. Modelo, Italia. ¿Qué hizo Alemania? ¿O qué está haciendo Alemania? Es esto. Voy a tener por ahí el mismo número de casos, pero lo distribuyo en el tiempo. Entonces no se me colapsa el sistema. ¿Me explico? Y este es el verdadero desafío que tenemos nosotros. De aplanar la curva. Vayamos a definición de caso, muy rápido, esto lo conocen todos, definición de caso, caso probable, caso confirmado, lo saben. Perfecto, ¿no? Y se maneja esto con un criterio epidemiológico. Esto cambia cuando empiezan a aparecer casos autóctonos, ¿no? Esto desaparece. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver qué tenemos que hacer como equipo de salud. La OMS recomienda el uso de respiradores N95 a nivel superior. Hay uno en Europa que es el FFP33 para procedimientos invasivos que pueden provocar aerosolización, tales como intubación, toma de muestra o aspiración de secreciones. En el resto de las situaciones solo indica precaución de transmisión por gota y aislamiento, y el aislamiento del paciente se mantendrá durante el periodo sintomático. ¿En qué difiero yo de esto? El equipo de salud tiene que usar siempre N95. ¿Está bien? Tanto para atender, obviamente para tomar las muestras y demás. Segundo, el aislamiento del paciente se mantiene durante el periodo sintomático o no, se mantiene con PCR negativas. ¿Está bien? ¿Qué se negoció con la ciudad de Buenos Aires? Esto no hay problema. Manejar a los pacientes un solo equipo, porque no es bueno internar a los pacientes que tengan aislamiento en la sala A y en la sala B, porque tienen que tener dos equipos donde pueden multiplicarse los errores y donde se puede discriminar escape. Un equipo entrenado para eso. Al paciente proporcionar barbijo quirúrgico para cualquier desplazamiento fuera de la habitación. Nosotros decidimos en la ciudad de Buenos Aires que va barbijo 95. ¿Está bien? Al paciente. Higiene de manos de acuerdo a las recomendaciones de la OMS y uso de guantes. No lo voy a comentar acá porque es un libro, tiene 4 páginas para lavarse la mano. Barbijo quirúrgico. Para esto es lo que dice la norma del Ministerio de Salud de la Nación, porque copia OMS. ¿Está bien? Para todas las interacciones que pueden involucrar el contacto con el paciente o área potencialmente contaminada, en la ciudad de Buenos Aires decidió el lugar del barbijo quirúrgico usar el N95. Acá hubo una fuerte impresión de la Asociación de Médicos Municipales, que estuvo en una reunión del comité de expertos. Protección para los ojos con la máscara facial antipárrica y práctica segura de inyección o extracción de sangre. ¿Qué le decimos nosotros al equipo de salud, por lo menos en el hospital? Primero, es una enfermedad que deben manejar los residentes, la gente joven, porque el riesgo de enfermarse el equipo de salud de gente de mayor edad lleva un riesgo en el acto mismo. Entonces yo reuní a los residentes, les dije, muchachos, esto es para ustedes, nosotros estamos atrás, le explicamos todo. Doctora, soldado que huye sirve para otra guerra, y esto es así. Primer punto. Segundo, utilizamos completo, usamos las chicas quisieron poner cofia, acá no va la cofia, antiparra, N95, y encima colocamos un barbijo quirúrgico simple. Después vamos a explicar por qué. Camisolín, botas y guantes. Y el tema fue así. No entra nadie al aislamiento, aunque el enfermo se esté muriendo, si no está totalmente vestido. Esto fue la norma que tiene el hospital. No entra nadie al aislamiento si el enfermo no está totalmente vestido. Se muere el enfermo, hay que reanimarlo, se encarga ella de algún rosario, o leer la Cabala o el Talmud, pero no entra nadie si no está totalmente vestido. Y cuando llega el paciente, me tiene que avisar la guardia que el paciente llegue para que dos del equipo esté preparado junto con la enfermería. ¿Está bien? ¿Para qué el doble barbijo? Porque el N95, si bien para Estados Unidos es un barbijo descartable, para Argentina, que debe haber, no hay muchos, la idea que se ha estudiado es que más o menos si uno usa el barbijo 6 horas
por día, el barbijo puede durar tranquilamente 3 semanas. ¿Está bien? El Muñiz tiene hecho un estudio más grande, que es, le entrega a cada médico de guardia un barbijo, lo mantiene en la guardia, después lo guarda en una bolsita y lo usa la otra semana. Y al mes, o sea que son 4 guardias de 24 horas, cambia el barbijo. Con esto no lograron ningún caso secundario de enfermedad para lo cubrir. Barbijo 95, cubre, hay discusión de cuánto mide el virus, pero el virus parece que es un virus grande, entre 300 y 400 kilovoltios, o sea, 400 micrones, y el N95 filtra de 300 para arriba, con lo cual estaríamos bien, tranquilos en este aspecto. ¿Está bien? El FFP 33 creo que, o 35, que se le cubre un poquito más. Sí. El barbijo común quirúrgico filtra poco porque es una superficie porosa. Lo único bueno es que dura poco también el virus, no sé si está claro, porque al ser poroso el virus se seca rápidamente. Pero la verdad, honestamente, el barbijo quirúrgico filtra. Muchas veces uno lo usa para no infectar al paciente, pero no para que, claro. O sea, todo esto fue muy duro. Esto fue en la reunión, yo fui parte del consejo de los dolados, del consejo de expertos, que en general a veces te ponen para la foto, ¿no? Que vino médicos municipales a discutir esto, yo había propuesto también el N95 y quedó muy claro, por lo menos por la ciudad de Buenos Aires, hasta donde yo creo, y esto en general se generaliza, y este fue, si ustedes se acuerdan, que se usó la pandemia de gripe del 2009, yo fui el coordinador de la pandemia de gripe del 2009 a nivel municipal, así que esto es el punto más crítico. Yo insisto, no debe entrar nadie si no estás completo. Porque si el paciente se va a morir, muchacho, es como la vida esto, ¿no? No podemos porque tampoco es muy crítico el número de pacientes, de médicos que atienden a estos pacientes, ¿no? Así que esto fue lo que se quedó. Algunas consideraciones, ¿no? Ya terminando, miren que siempre hay que terminar con una frase tipo aristotélica, ¿no? Viste, parecía este tipo piensa, es un nuevo virus que no está en los libros. Esto es interesante. Esto no lo dije yo. Lo dijo Schaffner William, que es el presidente de la Fundación de las Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, un monstruo. Este es un virus respiratorio y su comportamiento, como otros virus, incluyendo influenza, podría anticipar que podría disminuir en cuanto el clima sea más cálido. Una conducta positivista. Y añadió, podría convertirse en un virus más de los resfríos del invierno durante la estación de gripe. Si esto último es así, la vacuna tiene un rol. Si la vacuna es para esta pandemia, llega de noche. ¿Está claro? Porque esta pandemia se va a limitar antes de 1 año o de 9 meses. Y esta es mía, ¿no? Digamos, vi lo que provocó esto. Y la OMS tuvo 3 meses pensando si iba a ser pandemia o no. Acuérdense en esto, todas las medidas de una pandemia que se tomen nunca son perfectas, nunca. La pandemia lo que se hace es porcentaje de mejora. Bueno, 3% si le tomo la fiebre al ñato cuando baja del avión, ¿no? Un 5% si me hace una buena declaración jurada y sube mucho si yo tengo un buen seguimiento del paciente. ¿Está claro? Si el paciente dice voy al Hotel Emperador, diríamos se presenta un individuo, lo controla, está en el Hotel Operador, está haciendo ¿me explico? Entonces, estos son ejercicios siempre de aproximación en las pandemias. Hay medidas siempre impopulares, incluso discutibles y científicamente a veces discutibles, científicamente pero necesarias. Por ejemplo, ustedes me dicen, che, ¿para qué cerramos todos los colegios? Dice, bueno, mira, los colegios está el problema que los chicos, bueno, pero los chicos no se mueren por esto, no es como la gripe. Bueno, pues son transmisores, mejor un poco. Vamos a hacer la cuarentena, recomendamos la cuarentena. Los argentinos fueron al shopping, jugaban con los pibes y cobraban la guita. Entonces, pues eso se hizo obligatoria, se hizo compulsiva para tratar de aumentar la positividad. Es muy posible que en los próximos días va a haber medidas duras, yo se los garantizo, porque estamos en la luz amarilla de que aparezcan casos en el tema. Y en toda pandemia es clave, siempre es necesario comprar tiempo. ¿Y cómo se compra tiempo? Con estas medidas. Las medidas van a cubrir el 100%, no, mentira, no van a cubrir, pero compramos tiempo. ¿Qué es comprar tiempo?
que aumente la población, que baje la población de susceptibles. ¿Por qué? Porque aumentó la población de casos leves o asintomáticos que hicieron anticuerpos, entonces el virus llega a un momento y no tiene a quién contagiar y a qué transmitirlo. Por eso las pandemias tienen un límite. ¿Se acuerdan de la pandemia de gripe? Pum, 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 5 meses desapareció, se controló. ¿Aparecieron casos? Sí, aparecieron casos. Y el virus que se transformó en un virus que entró al circuito de la gripe del invierno. Es posible que parezca lo mismo. Lo que pasa es que la infectividad fue lo que compró esto en este tema. Y segundo, que los estados, diríamos, lo minimizaron. Lo minimizaron. Esto no va a pasar nada. Miren cómo pasó en España. 10 importados, 15 importados, 40 importados, llegaron a 50 importados y de repente encontraron que había 200 casos autóctonos. No sé si está claro. Y esto es lo que tenemos que evitar de Argentina. Bueno, creo que nada más, chicos. ¿Preguntas? Sí, doctor. Bueno, muchas gracias por su brillante exposición, doctor, realmente muy esclarecedora. Y tengo una inquietud que es la siguiente. Esta casa, además de congregar a los anestesiólogos, somos una institución docente, de manera tal de que el lunes próximo vamos a tener en las aulas nuestras 400 personas, 400 residentes, en cada 2 días, y digo 400 cada 2 días porque son 200 primero y segundo un día y 200 tercero y cuarto otro día, juntos en esta institución. Quisiera algún comentario sobre una reflexión suya sobre la conveniencia de tomar otra plataforma de enseñanza, que entre comillas podemos hacerlo si nos esforzamos, y evitar la congregación de alumnos tan importante, que viene a su vez de centros de atención, ¿verdad? Son residentes médicos que están en se están formando en la especialidad. Bueno, yo les cuento lo que hizo España, una cosa bastante. España, primero en Europa se clausuraron todos los congresos médicos de cualquier especie, en toda Europa. Segundo, en caso de España se prohibieron las reuniones científicas médicas. Ninguna. Dentro del hospital todo se trabaja por videoconferencia o por Skype y todas estas cosas, diríamos, pero no hacen reuniones, no hacen más ateneos. Ergo, si ustedes juntan en un aula 90 personas o 100, estarían dentro de ese grupo. Argentina por ahora está hablando de reuniones masivas o los partidos de fútbol y demás, pero en la medida que esto se vaya definiendo es probable que tengamos que suspender algunas actividades. Yo estoy convencido de esto. Nosotros tenemos un congreso, yo le decía hoy acá al amigo, del Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, que juntamos 1000 tipos. Hacemos el Palais Rouge, juntamos 1200 personas y vamos a tener que clausurarlo. No sé si me explico. Está pagado, toda esta historia que ustedes conocen, diríamos, está pagado. Entonces yo personalmente creo que si ustedes juntan en un aula, esta aula de tener 120 butacas con la de arriba, más o menos, un poquito más canudo, juntan acá 90 o toman un distanciamiento social de 1,80 m o el riesgo de contagio está. Y yo francamente creo que es preferible trabajar con videoconferencia y con una actividad presencial mucho menos esporádica, como están por ejemplo en algunos lugares de acá. Eso no hay ningún problema, pero me parece que juntar 100 personas permanente o 400, no sé cómo es el mecanismo, me parece que no es bueno. Muchas gracias, doctor. No, por nada. Sí. Las personas que viajan, que llegan hoy, por ejemplo, de Estados Unidos, Sí. ¿Cuál es el aislamiento que se les hace? El aislamiento es 14 días en la casa o en la habitación del hotel, es 14 días. Ajá. ¿Está bien? Pero en la casa, digamos... En la casa lo puede hacer. ¿Qué pasa con los convivientes? Que es la pregunta Claro. suya. En general,
Como el paciente durante el periodo de incubación está asintomático y en general no transmite, lo que tienen que tomar los convivientes en general es que él use sus propios utensilios, está bien, su propia copa, no compartir esos elementos que la saliva los puede contaminar, teníamos, y tomar un moderado distanciamiento social que es 1,50 m y demás. ¿Usar barbijo, por ejemplo? No, no, porque no elimina virus Claro, el paciente, sí. el individuo. Sí, y además el barbijo quirúrgico de eso mucho no sirve. Eso es el aislamiento, ¿no? Hay mucha discusión que vamos a hacer con los turistas. Yo insisto que si los argentinos hacen aislamiento, los turistas van a tener que hacer aislamiento. En eso estamos. Yo creo que van a ir al aislamiento y yo creo que vamos a tomar medidas más arriba, pronto. Por ejemplo, España, ¿dónde se les quebró el sistema? Que mantuvieron el subte. Entonces, 2 millones de personas, y los gallegos no somos muy inteligentes, no hacemos lo posible. Entonces, con 2 millones de personas todos los días, el subte de Madrid moviliza 2 millones de personas, 2 millones y medio creo que son, pero yo digo 2 millones para estar seguro, con una distancia de 60-70 centímetros, les pasó lo que les pasó. 2.000 casos en 2 semanas. Se quedó sin batería. ¿Cómo sería la evolución en la línea de tiempo? ¿Qué es lo que se espera que vaya a pasar con respecto a la cantidad de casos? A ver, yo creo que nosotros... Digo, ¿no está Ginés acá? No. Creo que nosotros, si aparecen casos estrechos como ya 3, creo que en cuanto aparezca el primer autóctono, tenemos que usar las medidas al mango. Cuando yo hablo con los médicos de España, te dicen, nosotros nos dormimos, Italia directamente no nació. No sé si está claro. ¿Me explico? Además, si ustedes ven... ¿Y qué llamas medidas al mango? Restringir muy fuerte todo lo que sea estar tipo de reuniones, ¿no? De cualquier tipo. En segundo lugar, yo creo que el cierre de colegio es necesario. El colegio, digo, escuela primaria, colegio secundario, terciario. Tercero, creo que hay que analizar el tema del transporte, y les voy a explicar por qué. Nosotros hoy, esta enfermedad viene con el avión. Son individuos que pueden pagar un pasaje en avión y pasear. ¿Está bien? Pero cuando van los casos autóctonos, esto es interesante. Lo que pasó en China es muy interesante. En China tuvo 1.800 y algo clúster. Clúster es pequeños grupos, no llega a ser un outbreak, no llega a ser un brote, pero son pequeños grupos. Pero los grupos eran de 1.800 de grupos de 2 a 4. Entonces ustedes lo multiplican y con la capacidad de reproducción de 2 a 3, eso fue lo que le pasó. Eso es lo que tenemos que evitar, y a España le pasó lo mismo. Che, 2 casos importados en Barcelona, perdón, voy a atender porque creo que es un periodista que me está esperando. ¿Afuera? Bueno, usted dijo ya termina, Bárbaro. ¿Hola? Sí. Yo para una chica en 5 minutos estoy listo. Sí. Ya estoy terminando y salgo. Termino y salgo. Listo. Bárbaro. Bueno. No, pero la hice otra vez para que decía la propaganda. Que fírmeme arriba, Asociación Argentina. Claro. Bueno. España le pasó lo mismo. Barcelona es un muy buen modelo. Los primeros casos fueron en Barcelona, ¿se acuerdan? El primer caso fue una italiana, le cuento, que vive en Barcelona, que fue a visitar parientes a Milán. Este es el primer caso. Importado, para que no hicieron el diagnóstico, todo esto de eso. Y de repente tenían 10, 15 casos importados y de repente, ¡prum!, le aparecieron los autóctonos. En Madrid le pasó lo mismo. Entonces yo creo que hay que tomar medidas muy duras. Lo que me dicen a mí los españoles como lección aprendida, clausuren todo. Clausuren todo. Israel, ustedes saben, no sé si alguno ha visitado Israel es un país extraordinario. Israel, Netanyahu, que es un demócrata, digamos, dijo, cerró el aeropuerto. Si ustedes van al aeropuerto de Ben Gurión, está vacío, lo cerró, para entrar y para salir. ¿Vos querés salir? Explícame por qué y a dónde vas. Si vos querés entrar, declaración jurada y un tracking a dónde vas.
no viaja nadie, no sé si está claro. Entonces ellos hizo por 3 semanas y el ministro de Salud de Israel hizo una declaración muy interesante, dijo, no sé si estas son las medidas perfectas, pero sí sé que esta es la medida para que la gente se infecte al menos algo menos. Muy interesante, ¿no? Así que nosotros creemos que vamos a escalar, ¿no? Estamos lanzando la campaña Cambiar los hábitos en la época de la pandemia, que es no besito en la mejilla, no abrazo, no mate compartido, así una serie y un distanciamiento social, ¿está bien? Creo que hay que lanzarlo esto, sí. Doctor, una pregunta rápido, Sí. porque hoy estábamos analizando alguna medida de actividades presenciales que tenemos nosotros aquí, que generalmente son de 22 residentes, bajarla, por ejemplo, a grupos de 8 y dividirlos en grupos de 2 por 4 salas. ¿Eso sería algo lógico? Eso o es factible, tomen 1,80 m, que son 3, te digo cuáles, son 3 filas, entonces poner un tipo acá, un tipo en el medio y un tipo al final. Bien, Eso lo puede hacer. perfecto. 1,80 m. El avión, yo no les traje la foto del avión porque ninguno va a querer viajar después, ¿no? Sorry. Pero en general, el avión son 3 filas, 3 adelante, 3 al costado, 3 al costado y 3 atrás. Y hay un trabajo de Skyfly, una publicación de aviación, que es muy interesante, en el cual estudia todo el fuselaje completo con todos los asientos y ve quiénes son los que están más críticamente enfermos. Y los que están más críticamente enfermos son los que tienen mayor chance de enfermarse frente a un caso índice, ese grupo. A medida que vos te vas alejando, el riesgo es mucho menor. ¿Está bien? Es muy interesante. Digo, yo sé que después le doy la cita, pero es muy lindo para que vean el modelo. No, los casos autóctonos de los medios, yo por eso los hago esperar, porque si no, ¿de qué vivo yo? Los casos autóctonos son contactos estrechos. Contactos estrechos. Pero ojo que cuando hay contactos estrechos, ese contacto estrecho ya amplió. No es el tipo de la cuarentena. El contacto estrecho vino, ¿qué tal? Chao, me vengo. No tenemos un contacto estrecho que vale la pena comentar. Hay un contacto estrecho de una colega que fue a Cuba y se encontró con un Italian people, ¿está bien? Un italiano, y tuvieron contacto cercano, ¿no? Claro, tuvieron contacto cercano, forma parte de esta cosa tan extraordinaria que son los contactos cercanos, y al 7 día el Italian people empezó con un poco de catarro, resfrío, ¿no? Entonces confesó que había venido de Milán. Entonces, obviamente, la distinguida colega está en cuarentena, teníamos, y está charlando por WhatsApp a ver cómo anda el otro que se volvió a Italia, ¿no? Así que, por lo menos, trate de que no sea un italiano, busquen algún... Digo, los que menos riesgos son los holandeses, los belgas y los ingleses. Bueno. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Una pregunta. Viendo cómo se maneja la salud en nuestro país, Sí. viendo las autoridades de nuestro país, del presidente, al ministerio, Sí. uno ve que están medio flojitos, digamos, en cuanto a comunicación, Sí. en cuanto a directivas que están dando. No hablemos del hospital público. Todo esto que vos acabas de mostrar, que es muy, muy contundente, digamos. Y hoy veo un hospital, inclusive sanatorio, no sé, un tomógrafo baja en un paciente de terapia. El paciente está en pésimas condiciones, respirado. Se va ese paciente, entras vos o yo, que te sacan la ropa, que sos un ambulatorio y sin pasar ni un trapo por la camilla vos hacia adelante. ¿no? va a haber que tomar medidas distintas. Pero cuando yo digo esto se va, es como una diáspora. No sé si está claro. O una sala de espera con 50 personas. No puede haber sala de espera de 50 personas. Bueno, pero hoy los hay en todos los hospitales públicos. Bueno, ¿no? nosotros digo lo que ya estamos haciendo. Nosotros estamos en triage en la puerta del hospital. La puerta del hospital. Que es 3 preguntas. Señora, ¿dónde va? Traumatología. ¿Tiene fiebre el nene? No. ¿Viajó a Japón? No. Listo. O sea, ¿viajó? No. Pase, va a donde sea. ¿Usted dónde viene? Fiebre. ¿Y el nene tiene fiebre? Sí. ¿Y usted dónde viene? No, estuvimos en Brasil. Bueno, no pasa nada. Estuvimos visitando la nona en Italia. Entonces se hace un circuito de triage totalmente distinto. Se le pone barbijo al chico, se lo aísla y se lo lleva directamente a la sala de aislamiento
para que la muestra se tome dentro de la habitación y no se pierda un tiempo más. ¿En cuántos hospitales pensás que se está haciendo ese triage? Del Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, animémonos, yo lo sé. Listo. 2, 3, No sé, 5. no sé, pero yo digo lo que sé, lo que, No, lo no. que estamos haciendo nosotros. Pero digo, lo que uno ve, ¿no? El manejo de la salud pública. Es muy largo. Con esto. Ojo, Con que- esto estoy hablando, que- coronavirus. Que en privado no está tan bien, ¿eh? Si No, querés, no. Si querés te cuento la otra. Pero, digamos, tenemos que hacerlo. Esto es está hablando en serio, debe haber baches, coincido con vos, pero tenemos que hacerlo porque no vamos a enfermar nosotros, muchachos. Correcto. Mirá que el soldado cuyo sigue por otra guerra. Sí. Yo, si me dan el licenciamiento, Nosotros estamos me rajo a evaluando, Cariló mirando la sola. hoy estuvimos evaluando si a No, futuro te muy diría, cercano Nuestra, que personal no se van a parar mayores- las cirugías programadas. Personal por ejemplo. mayor de 50, 60 años, lo vamos a poner en la retaguardia y esto lo va a manejar gente más joven. Esta es la idea que estamos pensando en el hospital. La última pregunta porque tengo la gente Sí, afuera. una idea ¿Le con- podrás Eso es avisar lo que salgo ya? Porque bueno, no sé. sobre lo que nos comentaba hace un momento Sí. de la experiencia de España, cuando cerró todas las posibilidades de que hayan eventos multitudinarios, pero no tomó en cuenta el tema del transporte, que es también el subte y Sí. todas las cosas. Y si mañana a usted le consultan, ¿cuál sería su recomendación? El subte principalmente en capital, hay otro medio que es en la provincia, que es el uso de los trenes. Ese tema, ¿cómo lo manejaría? Como una medida concreta. Muy bien. Si usted cierra el transporte, está muy cerca de lo que está haciendo Italia ahora. Le faltaría agregar que no puede salir de la zona roja. ¿Me entienden? Eso es lo que está viendo Italia. Italia dice, ¿usted de Lombardía dónde va? Oh, quiero ir a Nápoles. ¿Por qué? Justifíqueme por qué. No sale, listo, va de vuelta. El transporte es lo más sensitivo porque es el motor del funcionamiento de una nación. Ahora, lo que hay que evitar es tener 10.000 casos para cerrar el transporte. ¿Me explico? Entonces esto es muy dinámico, se va a ir manejando. Nosotros mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Salud de Nación para ver qué hacemos. Porque yo, mi opinión personal, la próxima semana, 2 semanas, aparece el autóctono. Si me aparece el autóctono, Campo me invita a comer un asado. Última pregunta. Sí. ¿Qué harían con la cirugía programada, con los procedimientos programados? Bueno, si Hospitalario. tenemos los casos de España, España cerró las cirugías programadas, salvo la urgencia y la emergencia. Y una de las salas de traumatología, por ejemplo, te comento, en el hospital de la persona que hablé, se dedicó a como una terapia intensiva de los pacientes, ¿no? O sea, yo la cirugía programada, honestamente, programada, genuinamente programada. Sí, Si claro. es un cáncer, yo creo que hay que discutirlo, ¿no? Creo que uno puede esperar, diríamos, ¿no? Me parece, en caso de según la cantidad de casos que aparezca. Sí. Hoy te diría sigamos, pero si yo te digo, mira, aparecieron 50 casos autóctonos, yo creo que lo que te dicen los tipos que padecen es no se queden cortos con las medidas. Este fue el consejo que yo tengo. No se queden cortos con las medidas. Ahora, ¿qué es quedar corto? Y la de máxima de acá del colega, que dice, muchachos, cerrémoslos, cortemos. Si uno corta el transporte, se acabó. Se acabó, claro. Se acabó. Yo tengo alguna esperanza que el cierre de las escuelas puede ser interesante. No lo quiero homologar a gripe, porque ustedes se acuerdan de la pandemia de gripe, ¿qué hicimos? Adelantamos las vacaciones y las tendimos una semana. Y la enfermedad cayó así. Entonces, ese es un tema, ¿no? Pero vamos a ver cómo evoluciona. Yo la verdad que les agradezco que hayan venido hasta ahora. Siempre bueno charlar de estas cosas. Y además ustedes, que es un tema sensitivo, ustedes trabajan muy cerca del tracto respiratorio, ¿no? Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la brillante exposición y creo que nos trajo un poco de luz y claridad a algunos puntos que eran conflictivos o que no sabíamos bien hacia dónde disparar.